Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Siguiendo con el tema del Easter egg que nombró Ed Boon en una entrevista, donde él hacía referencia a la pelea secreta de Reptil en el primer Mortal Kombat, y a la cual ya le dediqué un video comentando quién creo que es este personaje. Hoy les traigo algo diferente. Hoy voy a hablar de otras opciones que podrían llegar a ser muy interesantes y extremadamente fáciles de implementar en el juego. Hay que aclarar que esto es pura fantasía, no hay nada de información acá, no hay nada que haya encontrado que indique que esto vaya a pasar. Aún siendo todo fantasía, esto no descarta de que alguna pudiera cumplirse, porque, como les digo, esto es muy fácil de implementar y para demostrarlo voy a ir haciendo referencias a cosas que ya tenemos en el juego actualmente. Empecemos por Chameleon. En la reciente temporada de Invasiones, donde tenemos a Shang Tsung como jefe de la temporada, podemos ver cómo él se transforma y ejecuta los movimientos especiales de todos los ninjas. Decini hizo un video y una publicación donde lo mostró y también lo subió en su canal de YouTube, así que para no hacer este video muy largo voy a dejar el enlace en la descripción al video de Decini y ahí ustedes pueden verlo en acción. Bueno, si a eso le sumamos que ya tenemos a la Chameleon femenina y ella va cambiando de colores y haciendo los movimientos de los personajes que corresponde a cada color, podemos ver que esto es muy fácil de implementar, de hacer el Chameleon masculino. Lo que en mi opinión lo haría aún más interesante es que no fuera una pelea secreta, sino que fuera como la versión de Mortal Kombat Trilogy de PlayStation, donde podíamos elegir a cualquiera de los ninjas y manteniendo una combinación de botones se transformaba en Chameleon. En esta oportunidad otro requisito podría ser que además de lo dicho anteriormente, debamos llevar puesto el traje clásico, ya que además eso ayudaría al juego para no tener que cargar otros modelos 3D, sino que ya usaría el que tenemos puesto. Bueno, no sé, ¿qué opinan? Si les parece interesante, pero bueno, tengo más opciones. Pasemos a la siguiente. Siguiendo en la línea con lo que dijo Ed Boon, voy a mantenerlo bien clásico. Así que otra pelea secreta que pudiéramos tener y también no requeriría prácticamente ningún esfuerzo sería Noob Saibot. Este sí que lo haría una pelea secreta y al estilo Mortal Kombat 2, donde había que ganar cierta cantidad de peleas en modo versus. Eran 50 en arcade y 25 en la versión de Sega Genesis. Pero bueno, si yo fuera el encargado, lo dejaría de la siguiente manera. Ganando 25 peleas, te enfrentas a Noob Saibot con la skin de Mortal Kombat 2, aunque bueno, ellos la llaman Mortal Kombat 1 en el juego. Pero además, para darle un toque más interesante, si seguís jugando y llegás a las 50 peleas, entonces desbloquearías otra pelea secreta, pero esta vez enfrentando a Noob Saibot de Mortal Kombat 3. Y los veteranos de la saga sabrán a lo que me refiero, y no es otro que Kano con una paleta completamente negra. Eso como darle un toque extra. Todo esto se puede hacer de forma muy fácil, el juego ya cuenta con los skins, en el modo de invasiones tenemos peleas secretas, así que esto podría trasladarse tranquilamente al modo versus, solo con poner una variable que siga el progreso y cuando se cumplen los requisitos, ¡boom!, pelea secreta. Y después por último pondría en la pantalla de selección, en ese slot que tenemos vacío, pondría una animación como hay en Mortal Kombat 3, que tenemos el dragón y de repente gira y se ve la cara de Cyber Smoke. Y como sabemos tenemos una skin de Cyber Smoke que todavía no está utilizado. Entonces, esto lo haría que para desbloquearlo y poderlo usar, habría que poner un Ultimate Mortal Kombat Code como en Mortal Kombat 3 o en Ultimate. No sé si recuerdan, pero hubo un leak hace mucho, fue creo que de los primeros, antes incluso casi 2 años de que saliera el juego, donde detallaba muchísimas cosas, incluido el modo invasiones, hablaba de los cameos también, y también recuerdo que estaba el nombre temporal de invasiones que lo llamaban Mad Mode, y casualmente es así como se llaman los archivos del juego, o sea que
ese leak era 100% real. Pero no todo resultó cierto hasta este momento, por lo menos. Lo que recuerdo que falta actualmente, y nombraba ese leak, son los Combat Codes. Ese leak hablaba de Combat Codes. Así que, aunque sea esto más complejo de hacer, no sé, igualmente lo veo factible. Porque si el leak hablaba de Combat Codes, o a lo mejor los descartaron, o puede que los implementen más adelante. Así que, no sé. Y bueno, ahí termina mi lista. Que como vemos tiene un poco de todo. Tiene 2 o 3, depende si contamos a la otra pelea en Usaibot, 2 peleas secretas o 3 y 2 personajes desbloqueables. Como peleas secretas tendríamos a Floyd, que sería para desbloquearlo sería como en el modo arcade al estilo Reptile de Mortal Kombat 1, ya que así lo nombró Ed Boon, dio a entender eso. Y en los archivos de juego en el archivo de Floyd hablaba de la Spear y el hielo. Que bueno, esos archivos, como ya dije en el video anterior, son archivos temporales. Por lo general todos los personajes nuevos tienen, cuando no estuvieron en el juego todavía, tienen un archivo temporal que tiene las cosas básicas de todos los personajes y tenías cosas de Scorpion, pero tenía el teleport, si mal no recuerdo. Este no, este tiene la Spear y el hielo. O sea que quizá podría llegar a ser así. Eso de Floyd, ¿no? Con su paleta rosa, ¿no? Para darle el chiste de Pink Floyd. Y quizás sea un reptile de una línea paralela o lo que sea, de que se le ocurra a esta gente. Después tendríamos a Noob Saibot, que este sería en versus. El otro era en arcade, este sería en versus. Y llegando a cierta cantidad de peleas. Luego tendríamos a Chameleon, que esto sería en cualquier modo de juego, manteniendo los botones, o sea, con los requisitos eso de mantener una combinación de botones y tener la skin clásica, usando cualquier ninja. Y nos quedaría, por último, a Cyber Smoke, desbloqueable con un Combat Code, y ya ahí lo dejaría fijo en la pantalla de selección para poder usar en cualquier modo de juego. Así que no sé, díganme ustedes qué les parece, si lo ven posible. ¿A ustedes quién les gustaría ver así en una pelea secreta? ¿Piensan que en el Realm Studio debería contratarme? Así que bueno, eso es todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo.